de un analista de salpicaduras de sangre que mataba a plena vista, a la fuerza investigativa más poderosa del planeta, el FBI. En este primer capítulo exploraremos la pregunta central: ¿la mente quirúrgica de Dexter Morgan podría realmente enfrentarse a la inteligencia colectiva del Buró Federal de Investigación? Dexter Morgan operaba con una mente diseñada para un propósito muy específico: matar y salirse con la suya. Durante años, su brillantez técnica lo convirtió en un experto irreemplazable dentro del Departamento de Policía de Miami Metro. Mientras otros analistas veían manchas y patrones, él veía narrativas completas escritas en chorros arteriales y charcos de sangre. Calculaba ángulos de impacto, posiciones de víctimas y trayectorias de cada golpe con precisión casi matemática. En cada escena del crimen, Dexter estaba varios pasos adelante. Su inteligencia no se limitaba al laboratorio. Sabía manipular sistemas informáticos, borrar grabaciones de seguridad y alterar evidencia digital sin dejar huella. Cuando la teniente María Laguerta reabrió la investigación del carnicero de la Bahía, Dexter no entró en pánico. La desmanteló desde dentro. Plantó evidencia, manipuló sospechosos y erosionó la credibilidad de su jefa hasta dejarla aislada. Una mente quirúrgica capaz de diseccionar cualquier amenaza, pieza por pieza. Pero la pregunta es: ¿puede esa precisión individual competir con una inteligencia multiplicada por miles de mentes? El FBI, a diferencia de un individuo, es una máquina institucional de análisis y predicción. Su unidad de análisis de conducta, fundada en 1972, combina décadas de experiencia, bases de datos de miles de casos y técnicas psicológicas refinadas hasta el extremo. Agentes como John Douglas o Robert Ressler no solo atraparon asesinos en serie, los estudiaron, los entrevistaron y los convirtieron en ecuaciones humanas. Gracias a ellos, el FBI creó perfiles que anticipaban la conducta criminal con una exactitud escalofriante. En 1985, el programa VCAP, Violent Criminal Apprehension Program, permitió comparar crímenes violentos en todo el país. Cada patrón de sangre, cada víctima, cada intervalo entre asesinatos quedaba registrado, cruzado y correlacionado. Una sola mente puede ser brillante, pero el FBI es una inteligencia colectiva alimentada por datos, psicología y tiempo. Dexter podía hackear los servidores de Miami Metro, sí, pero los sistemas del FBI están protegidos por capas de cifrado, rastreo y protocolos redundantes. Una huella digital o un simple error de conexión bastarían para localizarlo. El buró ha rastreado asesinos como Dennis Rader, el BTK Killer, usando análisis de metadatos en un disquete que él creyó anónimo. 3 pasos por delante, siempre. En este duelo, el resultado es claro: la inteligencia individual tiene límites, la institucional no. Dexter Morgan sería un bisturí afilado, pero el FBI es un quirófano entero, lleno de cirujanos. Y en la cacería de un asesino como él, la precisión quirúrgica no basta contra un sistema diseñado para encontrarte, aunque no sepa aún tu nombre. El mayor poder de Dexter Morgan siempre fue su independencia absoluta. No tenía socios, ni cómplices, ni testigos. Cada asesinato era una sinfonía ejecutada por un solo músico, él mismo. Esa soledad le daba control total sobre cada variable, desde el seguimiento de la víctima hasta el último movimiento del cuchillo. Nadie más podía cometer errores, nadie podía delatarlo. Desde que su padre adoptivo, Harry, le enseñó el código, Dexter aprendió que la supervivencia dependía de una regla de oro: no confiar en nadie. Estudiaba a sus víctimas durante semanas, conocía sus rutinas, trabajos, domicilios, incluso el ritmo con que respiraban antes de dormir. Cada sala de sacrificio era un laboratorio, plástico en todas las superficies, herramientas ordenadas al milímetro y una limpieza que rozaba la obsesión. Su mundo era control, precisión y silencio. Pero esa misma soledad, frente a un enemigo institucional, se convierte en su punto más débil. Dexter no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo, no podía vigilar múltiples sospechosos, ni rastrear movimientos simultáneos, ni acceder a redes de datos federales. Cada paso debía hacerlo en persona, cada riesgo lo asumía él solo. Su ventaja, el control absoluto, se transformaba en su mayor limitación estratégica. Mientras tanto, el FBI representa lo opuesto: la coordinación perfecta de muchas mentes con un solo propósito.
Cuando el buró persigue a alguien, no envía a un detective, envía una red. Agentes federales, policías estatales, cuerpos locales, analistas de inteligencia, peritos forenses y hasta los US Marshals se unen bajo un mismo protocolo. El resultado, un cerco que se cierra rápido y sin errores. Ejemplos sobran. Ted Bundy escapó 2 veces, cruzó varios estados, cambió su aspecto y vivió bajo identidades falsas. Aún así, el FBI lo atrapó. No fue suerte. Fue coordinación, intercambio de información y una red que se fue cerrando centímetro a centímetro. Lo mismo ocurrió con el Unabomber, Ted Kaczynski, que operó casi 2 décadas sin ser visto. El FBI analizó sus escritos, creó un perfil lingüístico y, con una simple coincidencia en el estilo, localizó su cabaña en medio del bosque. Dexter, con toda su precisión, no podría replicar esa maquinaria. Una agencia con miles de agentes, recursos casi ilimitados y comunicación en tiempo real no necesita ser más lista que él, solo necesita ser más constante. La soledad de Dexter le daba libertad mientras nadie lo buscaba. Pero frente a un enemigo que no duerme y no se detiene, esa misma independencia lo aislaría, lo dejaría sin ojos, sin oídos y sin escape. En la ecuación de la caza, la conclusión es clara. Un asesino solitario, por brillante que sea, no puede contra un sistema colectivo que comparte cada hallazgo al instante. Dexter Morgan dominaría el silencio. El FBI, el ruido de toda una nación buscándolo. Dexter Morgan no solo ocultaba cuerpos, ocultaba su verdadera identidad detrás de una máscara tan convincente que engañó durante años a sus propios compañeros policías. Su disfraz no era físico, sino emocional y conductual. El tipo callado, amable, algo torpe, que traía donas a la oficina y sonreía sin levantar sospechas. Ese personaje, cuidadosamente construido, fue su camuflaje más letal. Desde niño, Dexter comprendió que era diferente. Después de presenciar el brutal asesinato de su madre, nació dentro de él lo que llamaba su pasajero oscuro, esa voz interna que exigía matar. Harry, su padre adoptivo, canalizó ese impulso en una regla. Solo matarás a quienes lo merezcan y solo si puedes hacerlo sin ser descubierto. El resultado fue un psicópata funcional, perfectamente adaptado al entorno, que convertía su trastorno en una herramienta de justicia selectiva. A lo largo de la serie, Dexter perfeccionó su actuación. Su tono de voz, su postura, su forma de mirar o de fingir empatía estaban calibrados para que nadie viera lo que realmente era. Incluso frente a sus colegas forenses o detectives, su máscara nunca se resquebrajó. Cuando se encontraba en plena escena del crimen, podía observar el cuerpo de su víctima sin que su respiración se alterara. Cero emoción, cero culpa, cero error. Pero mientras Dexter manipulaba percepciones individuales, el FBI no seguía por apariencias. Ellos no observan sonrisas, observan patrones. El buró ha dedicado medio siglo a estudiar psicópatas exactamente como él, inteligentes, controlados, integrados socialmente. Agentes pioneros como John Douglas, Robert Ressler y Howard Tetten entrevistaron a docenas de asesinos seriales entre los años 70 y 80, creando el sistema moderno de perfil criminal. De esas entrevistas surgió la división entre asesinos organizados y desorganizados. Dexter sería el modelo perfecto de asesino organizado, meticuloso, calculador, con una vida normal y una obsesiva necesidad de control. El FBI posee protocolos de análisis conductual que integran variables como elección de víctimas, método, escenario del crimen y rituales post-mortem. Estos elementos permiten construir un perfil psicológico que predice rasgos, nivel de inteligencia, profesión y entorno social del asesino. En otras palabras, podrían describir a Dexter con precisión milimétrica sin saber aún su nombre. Cuando atraparon a Gary Ridgway, el asesino del Río Green, no lo hicieron con fuerza, sino con empatía. Los agentes lo hicieron sentir comprendido, lo dejaron hablar y poco a poco lo llevaron a confesar. Ese es el verdadero poder del FBI, entender al monstruo hasta que el monstruo baje la guardia. El disfraz de Dexter funcionaba con individuos que creían en su papel de chico bueno. Pero frente a un equipo de analistas que estudia microexpresiones, pausas verbales y reacciones fisiológicas, su máscara se convertiría en una radiografía emocional. Cada tic, cada microgesto, cada frase repetida,
se transforma en evidencia psicológica. Y en un interrogatorio federal, eso es tan mortal como una huella de sangre. Conclusión: el camuflaje de Dexter lo volvió invisible ante quienes querían creer en él. Pero el FBI no cree. El FBI mide, compara y deduce. Donde los demás veían a un forense amable, los analistas verían un patrón demasiado perfecto, una calma antinatural, un depredador escondido a plena vista. Dexter Morgan construyó toda su supervivencia sobre una idea: no dejar rastro alguno. Su método era casi científico. Plástico cubriendo cada superficie, herramientas esterilizadas, guantes dobles, sedantes medidos al miligramo y litros de lejía para borrar cualquier indicio. Cuando el trabajo terminaba, el lugar quedaba tan limpio que ni un microscopio encontraría un error. Al menos eso creía él. Dexter sabía cómo pensaban los investigadores porque él era uno de ellos. Cada escena del crimen que analizaba en el trabajo servía como entrenamiento para perfeccionar sus propios métodos. Cuando mataba, lo hacía como un cirujano que opera en su propio quirófano. Después, empaquetaba los restos en bolsas biodegradables y los lanzaba al fondo del océano, lejos de toda posibilidad de recuperación. Durante años funcionó, hasta que el destino y un par de buzos curiosos lo traicionaron. En la segunda temporada, cuando se descubrió el cementerio submarino del Carnicero de la Bahía, 18 cuerpos emergieron del fondo marino. El FBI, liderado por el agente especial Frank Lundy, inició una investigación masiva. Y a pesar de tener evidencias físicas, todas las víctimas, el patrón, el modus operandi, Dexter no fue identificado. Su control había sido tan absoluto que ningún indicio lo vinculaba directamente con las muertes. Pero en el mundo real, la ciencia forense ya no juega en el terreno de 2006. Juega en el de 2025, donde la tecnología puede detectar lo que el ojo humano ni siquiera imagina. Mientras Dexter limpiaba superficies con lejía, el FBI desarrollaba métodos capaces de encontrar trazas invisibles de ADN. Una sola célula epitelial, una molécula de sudor o una partícula microscópica de piel bastan para generar un perfil genético completo. El uso de luminol, espectrometría y análisis químico avanzado permite detectar sangre que ha sido limpiada, quemada o disuelta. La ilusión de escena perfecta ya no existe. Y lo más letal de todo, la genealogía genética. La misma técnica que permitió atrapar al asesino del Golden State después de 40 años. Bastó un primo lejano que subió su ADN a una base de datos pública para que el FBI reconstruyera el árbol genealógico hasta llegar al asesino. Dexter podría no dejar su huella, pero podría garantizar que ningún pariente suyo la hubiera dejado en línea. Además, el FBI cuenta con herramientas de rastreo digital imposibles de evadir por completo. Geovallados, geofencing, que registran cada teléfono en un radio de metros, algoritmos que detectan patrones de movimiento anómalos y bases de datos con millones de rostros para reconocimiento facial. Si un teléfono, un coche o una cámara de seguridad capta a Dexter en el momento equivocado, no necesitarían verlo matar. Bastaría con correlacionar su presencia con las desapariciones. Los números no mienten. Dexter Morgan era un maestro del detalle en una era analógica. Pero el FBI del Windows 76 presente opera con herramientas diseñadas para un mundo donde hasta el aire puede delatarte. Su limpieza obsesiva sería inútil frente a sensores capaces de encontrar rastros biológicos imposibles de eliminar. En el duelo entre la mano humana y la máquina forense, la máquina siempre gana. Resultado: Dexter dominaba el arte de borrar huellas, pero el FBI domina la ciencia de encontrarlas, incluso años después. Un asesino del 2000 no sobreviviría a la tecnología del 2025. Dexter Morgan no temía al dolor, ni a la muerte. Su mayor miedo era ser descubierto. Durante años, su autocontrol fue su escudo más poderoso. Una mente fría, una voz estable y una mirada vacía, capaz de sostener cualquier mentira sin pestañear. Pero en una sala de interrogatorio del FBI, ese control tendría un enemigo aún más peligroso: la psicología de ruptura. Dexter dominaba la mentira cotidiana. Podía mirar a la teniente Lagerta a los ojos y negar su relación con el carnicero de la bahía sin titubear. Sabía cómo modular su respiración, mantener contacto visual y adaptar su lenguaje corporal. Era, en esencia, un actor empático sin emociones.
Pero el FBI no interroga como un policía de Miami Metro. Su técnica no busca respuestas, busca fisuras mentales. El buró entrena a sus agentes en lo que llaman interrogatorio cognitivo y entrevista basada en comportamiento. No se trata de gritar o intimidar, se trata de agotar la mente del sospechoso con precisión quirúrgica. Durante horas, a veces días, los agentes repiten preguntas con ligeras variaciones, cambian el orden de los eventos y observan microgestos. Una pausa al respirar, un cambio de tono, una contracción facial. Son señales que un humano común ignora, pero que un analista entrenado identifica como indicadores de engaño. El FBI no busca la confesión inmediata, busca romper la narrativa interna. Dexter podría mantener su historia 1, 2, incluso 5 horas, pero en un entorno cerrado, bajo luz constante, sin control del tiempo ni del espacio, su mente, tan ordenada, comenzaría a fracturarse. Y una vez que el orden se quiebra, el monstruo interior empieza a hablar. La psicología forense tiene un principio simple: ningún mentiroso puede mantener la coherencia perfecta indefinidamente. En cada historia inventada hay detalles que se erosionan con el cansancio. Los agentes del FBI, expertos en manipulación emocional, sabrían cuándo apretar el gatillo psicológico correcto. No sería con amenazas, sería con empatía. Sabemos que no lo hiciste por placer, Dexter. Lo hiciste para detener a monstruos peores. Una frase como esa, que valida su código moral, podría perforar su fachada. Porque, aunque Dexter se veía a sí mismo como un depredador racional, en el fondo necesitaba justificación. Esa grieta, ese deseo de ser comprendido, es la puerta por donde el FBI entraría. En la historia real, muchos asesinos seriales inteligentes cayeron por su propio ego. Ted Bundy, por ejemplo, terminó colaborando con el FBI creyendo que los manipulaba. BTK, tras décadas oculto, se delató al pedir reconocimiento. Dexter podría resistir más que ellos, sí, pero incluso él tiene un punto débil: su necesidad de que alguien entienda su código. En un interrogatorio prolongado, el FBI no intentaría vencerlo. Intentaría hacerlo hablar como quien confiesa algo lógico, no criminal. Y cuando eso ocurra, la confesión llegaría disfrazada de racionalidad. No soy un asesino, hice lo que la ley no podía hacer. Y esa sola frase sería su condena. Conclusión: Dexter Morgan podría resistir el miedo, pero no la comprensión. El FBI no necesita romper su cuerpo, solo su narrativa. Y en el momento en que empiece a justificar sus actos, el cazador se convertiría en su propia presa. Dexter Morgan entendía que desaparecer no era solo cuestión de salir de Miami. Se trataba de borrar todo rastro de sí mismo, de convertirse en alguien tan insignificante que nadie, ni siquiera quienes buscaban justicia, reparara en él. Cuando finalmente decidió abandonar la ciudad, su desaparición fue calculada hasta el último detalle. Un bote perdido en el huracán, sin cuerpos, sin evidencia, sin pistas. Durante años, Dexter fue invisible. Nadie en Miami sospechaba que aún estaba vivo. Pero la invisibilidad funciona únicamente si nadie te busca activamente. Y aquí es donde entra el FBI con todos sus recursos desplegados para un solo objetivo: localizar al fugitivo. Cuando el buró decide que alguien está activo, la desaparición es prácticamente imposible. Se activa toda la infraestructura federal: task forces de fugitivos, coordinación con la US Marshal Service, policía estatal y local, fronteras vigiladas, Interpol, alertas internacionales. Se bloquean cuentas bancarias, se rastrean tarjetas de crédito, se controlan pasaportes. Cada movimiento, cada transacción, cada interacción digital se convierte en una pista que converge hacia un único punto: el sospechoso. Dexter sobrevivió en Iron Lake, Nueva York, bajo la identidad de Jim Lindsay, trabajando en una tienda de pesca y viviendo discretamente en una cabaña. Su vida era tan ordinaria que nadie miraba dos veces. Pero si el FBI hubiera considerado que Dexter estaba activo, la malla se cerraría mucho antes de que pudiera establecer una rutina. Facial recognition, vigilancia por cámaras, geolocalización de teléfonos y vehículos, bases de datos cruzadas. Cualquier mínima coincidencia lo habría señalado. Incluso sus esfuerzos por parecer normal, trabajar, pagar impuestos, mezclarse con la comunidad, serían rastreados y analizados por algoritmos diseñados para detectar desviaciones. Dexter operaba solo,
controlando cada variable en su entorno inmediato. Pero la fuerza del FBI no depende de un solo individuo. Depende de decenas, cientos, incluso miles, trabajando en red, compartiendo información en tiempo real, saturando cualquier posible vía de escape. En ese escenario, la capacidad de adaptación de un solo hombre, por brillante que sea, queda limitada. Un movimiento en falso, una tarjeta de crédito utilizada, un amigo o familiar que interactúe con él, bastaría para deshacer décadas de invisibilidad. La lección es clara. Dexter sobrevivió mientras la caza estaba desactivada. Cuando la máquina federal se pone en marcha, el cazador se convierte en la presa. El tiempo y la coordinación, no la habilidad individual, se convierten en las armas más letales. Y en esa ecuación, incluso un genio como Dexter tendría que enfrentarse a un enemigo imparable y omnipresente. Durante más de 2 décadas, Dexter Morgan operó a plena vista, rodeado de policías, y nunca fue atrapado. Su sistema funcionaba. El código de Harry le daba reglas. Sus habilidades forenses le daban precisión y su máscara psicológica le daba invisibilidad. Cada detalle estaba controlado, cada variable considerada. Era el depredador perfecto en un mundo lleno de presas descoordinadas. Pero la pregunta que hemos explorado a lo largo de estos capítulos es simple. ¿Podría Dexter sobrevivir en el mundo real frente al FBI? La respuesta, basada en hechos y evidencia, es clara: no por mucho tiempo. Su inteligencia quirúrgica, su capacidad de planificar y su frialdad psicopática fueron suficientes para engañar a individuos y pequeñas agencias locales. Pero el FBI es una infraestructura. Miles de agentes, décadas de investigación, tecnología que trasciende las limitaciones humanas y protocolos diseñados para detectar, rastrear y atrapar asesinos seriales. Una máquina que no se cansa, que no comete errores y que opera incluso cuando el objetivo cree estar seguro. El camuflaje psicológico de Dexter, su máscara perfecta, su vida común, su control absoluto, funcionaba solo porque nadie había creado una red lo suficientemente grande para desafiarlo. Frente a perfiles criminales avanzados, análisis de patrones, seguimiento digital y técnicas de interrogatorio diseñadas específicamente para psicópatas, su ventaja desaparece. Lo que era fuerza se convierte en debilidad. Lo que era independencia se convierte en aislamiento. Dexter podía controlar escenas de crimen, manipular compañeros y desaparecer de la vida cotidiana. Pero una agencia como el FBI no necesita que él cometa un error. Con solo un contacto, una interacción digital o una pequeña inconsistencia en su rutina, los sistemas de rastreo y análisis convergerían hacia él. El resultado inevitable: captura. En el duelo entre un hombre con un código y la fuerza investigativa más poderosa del planeta, la ventaja no está en la mente brillante, sino en la máquina bien aceitada. Dexter fue un fantasma en Miami porque nadie sabía cómo buscarlo. El FBI, sin embargo, sabe cómo buscar a alguien como él, así que, si Dexter Morgan existiera en la vida real, su anonimato duraría semanas, tal vez meses. Su astucia le permitiría sobrevivir a individuos, pero contra la coordinación, la tecnología y la experiencia del FBI, ningún código lo salvaría por mucho tiempo. La lección final es clara. La inteligencia quirúrgica es letal, pero la fuerza sistemática es imparable. Dexter Morgan puede ser un genio individual, pero el FBI es la máquina que supera incluso al depredador más calculador. Y con eso concluimos nuestro análisis. Un hombre con un código versus la fuerza investigativa más poderosa del mundo. La batalla es clara, y aunque Dexter lo habría sabido antes que nadie, la realidad siempre habría estado un paso adelante. Y ahí lo tienes, Dexter Morgan, brillante, calculador y frío, enfrentado a la fuerza más implacable del planeta. Un hombre con un código contra el FBI y toda su maquinaria de investigación. La pregunta ya no es si Dexter podría escapar, sino cuánto tiempo le duraría su sombra ante una red que nunca duerme. Si te fascinó este duelo de ingenios y quieres descubrir qué pasaría si otros criminales ficticios se enfrentaran a la vida real, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Dexter sobreviviría más de 5 años fuera de Miami? Nos vemos en el próximo análisis, donde enfrentaremos a los mayores genios criminales contra el mundo real.